Y hoy vamos a conocer todo acerca del síndrome de Huntington. Es un síndrome genético, cromosómico, que afecta al cromosoma 4, hereditario, y tiene características muy particulares, pero es difícil diagnosticarlo porque se puede confundir con el Alzheimer, con el Parkinson y con el ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Por eso es sumamente importante conocer las características e invitamos a la asociación de APAE, que estamos junto a Mariela Galache, que ella es secretaria de APAE, de esta asociación para el apoyo a los enfermos de Huntington. Estamos junto a Verónica Causa, que ella es familiar de Marcelo, y estamos con Marcelo Rímolo, que es paciente. Muy bienvenidos a los tres. Gracias por invitarnos. Un placer que hayan venido. Y es un síndrome de baja prevalencia, muy poco frecuente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo comienza? Marcelo, ¿cómo comenzaron? ¿Cómo? Es la irritabilidad. Sí. ¿Es la? Bueno, él comenzó vamos igualmente despacio con Marcelo. Él comenzó con síntomas de irritabilidad. Ahí va. Él siempre fue muy tranquilo y con muy buen carácter y le empezó a cambiar un poco el carácter. Así él comenzó con sus síntomas. Hace 2008, 2009. O sea, con una especie 2012. De apatía. No, es la mal humor. Irritabilidad. Irritabilidad. Poca tolerancia a las cosas. O sea, más bien de carácter, como... Antes perdón, que hablo mal. Antes de la caída... No, perdón. De la caída, no. Antes de Huntington, yo venía tranquilo a mi trabajo, iba en colectivo, en auto también. Creo que llevaba una vida tranquila, iba a trabajar. Ibas a trabajar tranquilo. Y de repente empezaste con estos síntomas de irritabilidad. De enojo. Y ustedes tuvieron el diagnóstico muy rapidito, a 2 meses de esto. Sí. ¿Cómo fue? ¿Consultaron al médico? Empezamos... Hicimos un genético y después otro más. ¿Y el genético lo hicieron porque al ser hereditaria vos ya tenías antecedentes, Marcelo? Sí, mi mamá murió de Huntington. ¿Tu mamá? La mamá murió con el diagnóstico de esclerosis múltiple. Cuando Benicio era bebé, comenzó con unos movimientos que nos llamaron la atención y la pediatra, la doctora Marota, nos derivó a una neuróloga infantil que enseguida lo derivó a él, por los antecedentes de su mamá y de su tío, al FLENI, a ver a un especialista, el doctor Piquielny, que sin el genético nos dijo que era Huntington. Que es un médico neurólogo. Sí, médico neurólogo. Y ahí después hicimos el genético. Claro, pero ya con los antecedentes ya supuso que... Era un especialista en Huntington. Bien. Es doctor médico especialista en Huntington. Y Mariela, tu esposo, Alberto, que vino al programa, él contó también su historia hace mucho tiempo. Los síntomas, sus primeros síntomas, ¿cuáles fueron? ¿Te acordás? Los primeros fueron, claro, la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, hereditaria, que afecta la parte motora, de conducta y psiquiátrica. Entonces, cada paciente empieza con un síntoma diferente. En el caso de Marcelo empezó con irritabilidad, en el caso de Alberto empezó con algo psiquiátrico, un trastorno obsesivo compulsivo, que parecía un síntoma de la situación de desempleo que tenía en ese momento. Y con los años, en el caso particular de mi marido, empezó a tener movimientos anormales. Y estaba el antecedente de su mamá, que falleció en 1984, pero había sido mal diagnosticada. Entonces, entonces en el diagnóstico podemos distinguir en las familias que ya tienen el diagnóstico de la enfermedad de Huntington. Entonces es más fácil llegar porque hay un 50% de que el hijo herede o no ese gen mutado. Y las familias que no tenemos no teníamos antecedentes de esta enfermedad. Entonces, hasta que empiecen a aparecer más síntomas, es muy difícil llegar al profesional. Después la enfermedad se trata con un neurólogo especialista en movimientos anormales. Pero es una enfermedad que desde el momento que comienzan los síntomas,
cuánto dura. ¿Y es una enfermedad que es progresiva, degenerativa? Sí, es progresiva, es degenerativa, es una enfermedad que el promedio es 15 años o un poco más. Y comienza, como dijo Mariela, según cada paciente. Algunos pueden comenzar con motricidad, problemas para caminar. Y otros con la parte y otros psicológica. con la parte psiquiátrica, exactamente. Claro. Entonces es difícil. Por eso difícil diagnosticar. Sí. Aparte, esta confusión con el Alzheimer, porque trae cuestiones... Porque algunas personas pueden tener antes como pérdidas leves de memoria, se pueden perder y después se vuelven a perder a los 6 meses. Entonces, cada paciente con el es Parkinson, diferente. Vamos ahí con cada una. Con el Parkinson, los temblores, claro, los movimientos coreicos se llaman. Y los problemas de deglución. Y los problemas de deglución que también los tiene ELA, la esclerosis lateral. También. Exacto, con el avance en las etapas que tiene la enfermedad, en el caso de mi marido, ya hace 19 años, va transitando la enfermedad y con distintos síntomas que no eran los iniciales y bueno, y se fueron agregando otros y desapareciendo. Claro. Por ejemplo, Alberto en esta etapa ya no tiene movimientos anormales, pero sí lo tuvo en la etapa media. Alberto está viviendo ahora en un lugar especializado, también eso, ¿no? Los cuidados que después tienen que tener y... Digamos, yendo a este tema, no me quiero ir mucho con el tema de la descendencia. Ustedes tienen un hijo, Benicio, y está Rochi también de 13. Benicio tiene 9. Y mi hermana también tiene Huntington. ¿Tu hermana? La hermana de él, sí. Ahí va. ¿Hay más predisposición que lo tengan las mujeres que los hombres? Dijeron eso. ¿Dijeron eso? No hay ningún estudio científico. Que se hereda o no se hereda un 50%. Claro. Pero ¿qué pasa con los hijos, no? Porque si es una enfermedad hereditaria y esto que pueden tener este 50%, ¿cómo viven los hijos el saber que los padres tienen una enfermedad y el saber que ellos también podrían llegar a tenerla? Bueno, yo te puedo hablar desde nuestra experiencia. Sí, claro. Benicio creció con toda naturalidad la enfermedad, todo. Nunca escondimos nada, ni desde que tomó los remedios, nada. Sabe a su edad, primero me parece muy importante el pediatra que tiene uno desde muy chiquito y después cuando deciden la asistencia psicológica. Benicio va a terapia desde los 5 años. Claro, ¿y es una terapia especial? Y sí, tiene que ser un buen psicólogo que tenga mucha experiencia en este tipo de enfermedades. Claro, puedan tener herramientas para saber que su papá tiene una discapacidad. No es igual al papá de sus, en el caso de mi hija, que es adolescente, con los papás de sus amigas, ¿no? O sus amigos. Es un papá que va a necesitar ayuda para comer, para vestirse. Y ¿Tiene ayuda psicológica? Sí, también desde chiquita. Porque también puede haber un cambio de roles, de los hijos pasar a ser también cuidadores de los padres. Incluso ustedes como compañeras, como mujeres, también pasan a ser cuidadoras de sus maridos. Así es, son los famosos cuidadores. ¿Cómo llevan eso? ¿Nuestros hijos o nosotras? Ambos. Bueno, no sé qué opina Mariela, pero con respecto a Benicio, tiene un doble rol, lo cuida mucho, está atento a muchas cosas. Y esto que preguntabas, si tienen que saber o no, yo creo que es muy importante todo el acompañamiento del pediatra y del psicólogo. Por lo menos en nuestro caso no hacemos nada. Hoy iba a venir acá Benicio, estaba contento, pero todo es consensuado con su equipo médico, ¿se entiende? Ellos si quisieran saber el diagnóstico, ¿podrían saberlo? A la manera de cómo lo transmite su terapeuta, sí. Sí. Claro, pero el análisis genético, el diagnóstico se confirma con un análisis genético que no pueden hacérselo hasta la mayoría de edad. Y es importante que tengan algún tipo de asesoramiento psicológico, tanto para la respuesta que van a desarrollar la enfermedad como para que no la tengan, ¿no? Porque aparecen todas las culpas, porque mi papá o mi mamá la tuvo, y además un tema de predicción de cómo va a formar una familia. En el caso de que un joven se quiera casar y tener hijos, entonces es muy importante que tenga asesoramiento médico y que
O sea, antes de la mayoría de edad no pueden conocer el diagnóstico. Me imagino que será por una cuestión de preservarlos a ellos, pero asintomáticos. Sí. No lo recomiendan los neurólogos que saben de este tema, ¿no? No lo recomiendan. Si son niños asintomáticos. Claro. Hay un caso muy conocido que trascendió porque llegó al Papa Francisco, bueno, estuvo con el cantante Axel, Brenda, que aparecieron en ella los primeros síntomas muy jovencita, sí, a los 15 años. Entonces, ¿a qué edad suelen comenzar los síntomas? Los síntomas a partir de los 30, 35 años es la mayoría de los enfermos de Huntington. Pero hay una variante de la enfermedad que es la enfermedad de Huntington juvenil, que son muy pocos, ya de por sí es una enfermedad poco frecuente, pero a su vez la variante infantil que empiezan varía, claro, a los 10, 15 años, ¿sí? Porque es importante tener el diagnóstico para poder tener el certificado único de discapacidad. Eso es sumamente importante. ¿Y cuál sería el mensaje? Si en este momento nos están viendo pacientes, como es tan poca la prevalencia, tal vez, bueno, esta entrevista ayude también a dar luz a aquellos que están dudando con el síntoma, incluso para los médicos, ¿no? Que puedan acercarse a la asociación a averiguar más. ¿Cuál sería el mensaje que les gustaría que llegue? Nunca hay que rendirse. ¿Cómo? Nunca hay que rendirse. Sí, pero que nunca hay que rendirse. Que por más que uno tenga el diagnóstico, siempre salir adelante más allá de todo. Yo tengo eso. Marcelo va de oyente a la facultad y te diría que el 50% de las actividades con Benicio se encarga él. Claro. Hoy en día. No rendirse. Con su acompañante terapéutico. De no rendirse. Bien. ¿Y ustedes como mamás y como compañeras? También tener una actitud positiva, pedir ayuda a los médicos, médicos especialistas, en el servicio público de los hospitales, ir al sector de neurología. Hay muchos en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Salta. Y sobre todo que el mensaje es, en el 2007, cuando mi marido tuvo el diagnóstico, después de 5 años de no tener diagnóstico, es que no había cura y apenas unas drogas para los síntomas. Para los síntomas, sí. Hoy en día, después de 12, 13 años, es que el avance de la medicina es impresionante. Entonces, a corto plazo, serán unos años, por supuesto, pero la medicina avanzó mucho y hay mucha investigación en esta enfermedad. Y lo bueno que tiene las redes sociales, ¿no? Lo bueno que tiene la asociación es que recibimos, bueno, consultas de todo el país. No tienen acceso quizás a remedios o a especialistas. Verdaderamente es una asociación muy ágil, muy dinámica, que no duden en mandar mails para cualquier enfermedad que no sepan qué puede ser, que la asociación los va a guiar desde acá de Buenos Aires. Eso me parece muy importante. Claro, porque desde la asociación, por más que sea poco frecuente, ya hay un referente importante. Sí. Entonces, cualquier duda, tengan el síntoma que tengan, escriban que están ellas, que tienen toda la información que ustedes podrían llegar a estar necesitando. Marcelo, lo mejor, lo más lindo para vos, de acá en adelante todo lo mejor, y para ustedes también, guerreras, por llevar esto adelante, y la asociación también. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, y vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho, mucho más desde la vida. Quédate ahí.